Bueno, parece que está grabando, entonces, claro, voy a empezar. Tengo entendido que todos saben quién soy, todos me conocen. Yo soy el doctor Pavel Nikiforov, soy médico veterinario con dedicación exclusiva al área de cardiología hace ya varios años. He sido docente también en otra universidad y yo fui quien tuvo la oportunidad de además hacerles la clase de cardiología de caninos. Bueno, se me pidió y en esta ocasión tengo el privilegio de poder además hacerles la clase de cardiología de felinos, cosa que para mí es bastante agradable porque me ayuda también a complementar y me ayuda en el fondo a hacer a seguir, digamos, tener una continuidad con la clase y eso me pone bastante contento. La mayoría sabe cómo me gusta articular las clases, me gusta abordarlo desde el contexto mismo de la especie y el contexto social, hasta obviamente todos los detalles y finalmente enfermedades y abordaje. Y saben que lo vamos a ver desde el abordaje como clínico general y el abordaje como cardiólogo, ambas dos. Así que eso es importante. Y como siempre, o como la mayoría de veces al principio de las clases, igual suelo hacer ciertos avisos o disclaimer. El primero y el más básico es que estoy grabando, por ende estoy desde mi hogar, desde mi casa, y estoy solo y tengo mis perritos, por lo que a veces pueden ladrar y ojalá, espero de corazón que no sea una molestia, porque pueden ladrar bastante fuerte, así que aviso desde ya. Y por lo siguiente, como ya he dicho antes, es una clase única y corta. Si lo piensan, a pesar de ser tres clases de una hora, de todas maneras es al final el equivalente a un día de clases que han tenido conmigo, entonces no es muy largo y por lo mismo no da para profundizar o hacer a un nivel muy avanzado temas como ecocardiografía, como electrocardiograma. Sí los vamos a mencionar, por supuesto, como siempre, pero no puedo profundizar porque sería una ofensa y sería, sí, literalmente una falta de respeto pensar que en este corto tiempo vamos a poder llegar a un nivel de profundidad tan alto como para que se puedan entender y para que lo puedan aplicar en el día a día. Es algo inviable. Por lo mismo, por respeto, empatía, digamos, profesional, solo se va a mencionar lo suficiente para que lo puedan entender y evaluar en informes y no para que lo puedan hacer en el día a día, porque eso requiere de práctica, meses y años de entrenamiento. Así que bueno, por lo demás, vamos a empezar. Aviso que estoy con una alergia muy fuerte, por lo que suena un poco ronco, pero no hay problema. Estoy con ánimo, me gusta tener esta oportunidad y espero que ustedes también puedan disfrutar entonces de esta clase que os voy a tratar de que obviamente sea lo más interesante, sea lo más simple posible, pero al mismo tiempo que puedan aprender todo lo que necesitan aprender. Entonces, como siempre, me gusta poner en contexto las cosas, me gusta que entendamos dónde estamos parados antes de abordar a la especie y el sistema que vamos a estudiar, y por lo mismo tenemos que hablar del contexto en el que nos encontramos. Ese contexto es en una población humana creciente, todos los días aumenta nuestra población, sobre todo en la capital de cualquier país, y con el crecimiento de la población viene obviamente el hecho de tener viviendas cada vez más pequeñas, más departamentos, y eso implica que tener un Golden Retriever o tener un Labrador es físicamente imposible, no tiene ningún sentido. Por ende, la gente empezó a optar obviamente por perros de raza pequeña, por gatitos, obviamente los más aventurados si tienen perros de raza grande, pero todos sabemos que eso no es del todo correcto, no lo deberíamos hacer por lo menos. También al mismo tiempo, a medida que avanza el paso del tiempo y el crecimiento de la población, la vida de las personas es más ajetreada, la economía crece rápido, pero junto con ese crecimiento tan exponencial también aumentan los requerimientos diarios de las personas. Los trabajos cada vez son más demandantes y obviamente requieren mayor nivel de especialidad, por lo que uno tiene que estudiar mucho más y a medida que todos logran tener estudios avanzados, digamos, todos tienen estudios universitarios y todos tienen estudios de posgrado, bueno, también de la misma manera cuesta mucho más crecer y avanzar en lo laboral y por ende también generalmente tendemos a hacer jornadas más largas para poder complementar, así como también bien dice ahí
la talla clásica de que todo aumenta menos los sueldos, entonces también hay una mucho mayor demanda de tiempo en la vida real. Así también hay un aumento en el contexto psicosocial de las personas. Tenemos que entender que las mascotas no son ya solamente mascotas. Ellos igual vienen a reemplazar el síndrome del nido vacío, a jugar un rol de hijo en parejas homoparentales, vienen a cumplir también el rol psicológico en enfermedades como la depresión, son en el fondo anclaje, y por lo mismo no nos gustaría que estén un corto tiempo con nosotros, y también nos gustaría que fuera más fácil acceder a ella. El felino es una mascota que está muy disponible. Hay una población de felinos colosal en las calles y es muy fácil adoptar uno. Yo creo que más de alguno debe haber visto también los memes de que si tú no tienes un gato, eventualmente el universo o la vida te va a asignar uno y te va a caer del cielo. Y por lo mismo, es una mascota que es más fácil de obtener a diferencia de un perrito. Eso obviando, por supuesto, los tabúes que existen de que el gato es autosuficiente y no requiere cuidados, porque también eso existe. Pero ya todos sabemos, como buenos futuros veterinarios que son ustedes, que no es así. Pero sí sabemos que estadísticamente el gato puede y tiende a ser más longevo que el perro, sobre todo el gato indoor, por sobre el gato outdoor. Y en mi práctica profesional también puedo confirmarlo de que es mucho, mucho más común observar felinos de 18 años, de 20 años, de 23 años, que caninos de esa misma edad. Un canino de 16 años ya es un paciente bastante longevo y es poco común que lleguen más lejos. ¿Existen casos? Sí, y con el paso del tiempo uno tiende a verlo más seguido, es verdad. Pero comúnmente eso no es lo que observamos. También son mascotas de menor demanda, no porque se puedan cuidar solos, pero a diferencia de un perrito, no necesitamos estar paseándolos una vez, dos veces al día o tres veces al día. La mayoría, no todos, pero saben regular la cantidad que comen, pueden mantenerse bastante limpios si se cuidan bien, pueden ellos mismos gestionar, digamos, sus deposiciones, su micción, sus heces, y uno solo tiene que estar limpiando el arenero. Entonces, claro, es una demanda bastante más pequeña, no tampoco se gasta tanto en comida comparado a un perro. Yo sé que eso es debatible, yo sé que más de alguno puede decir, no creo, mi gato come mucho, es verdad, pero objetivamente un gato es mucho más fino, mucho más elegante en cuanto al tema de su alimentación y de su cuidado general. Así que también eso lo hace bastante atractivo. En redes sociales la popularidad del gato lo único que hace es crecer. Desde hace años que el gato es la mascota por excelencia de las personas en redes, de los memes. Todos aman a los gatos. Y eso también lo vuelve mucho más atractivo. De por sí se le considera coloquialmente que es una mascota más elegante, más sofisticada, entonces eso también lo vuelve más atractivo. Muchas personas asocian su personalidad, digamos, al felino, porque el gato es básicamente un animal, es como tener un amigo más que un hijo, tiene sus tiempos, tiene su espacio y eso lo vuelve interesante porque me necesita, pero no me necesita todo el día. Y a diferencia de los caninos, en el fondo las diferencias que tienen con los caninos los hacen mucho más cómodos por eso mismo, porque en el fondo no necesitamos estar bastante seguido con ellos, no nos molestan sus ladridos, que lamentablemente hasta el día de hoy existe eso, gente que quiere perros, pero que esos perros no ladren, que no tiene sentido, que el perro no esté orinando por ahí dentro de la casa, que no se defeque, etcétera, etcétera. Son mascotas relativamente más cómodas, a pesar de que todos sabemos, sobre todo quienes tenemos gatos, que son mascotas que pueden llegar a ser un poco destructivos a veces, pero claro, en general son cómodos. Y eso hace que junto a los perros pequeños sea una población colosal la que tenemos, ni hablar del hecho de la tenencia responsable y la cantidad de felinos que hay en Sudamérica en general. Y entonces eso nos lleva a tenerlos como pacientes. Hay que entender, y eso ya lo comenté por lo menos con caninos, que si viéramos desde la parte médica, en cardiología, el que más se parece al humano es el felino. El felino es el que tiene evolución similar al ser humano, es el que tiene comportamiento similar al ser humano, con una gran e importante diferencia que el paciente felino no habla. Y eso obviamente lo vuelve más complicado, sobre todo por cómo es la especie como tal.
Es una especie que ya sabemos que hasta las últimas instancias no va a mostrar síntomas de nada. Es una especie que es tremendamente adaptable, entonces por ende cuando presenta dolor, dificultades respiratorias, va a hacerlo todo para poder convivir con eso y no va a aparecer como que tuviera problemas. Y claro, si viéramos en cuanto a la frecuencia, yo les comenté que en caninos, por ejemplo, las enfermedades valvulares de las razas pequeñas son extremadamente comunes y ocupan un podio bastante cómodo y agradable en cuanto a, o sea, junto, digamos, a patologías respiratorias, patologías digestivas, es bastante típico y con el tiempo van a notar que escuchar soplos es muy común. Y claro, comparado a ellos, creo que los felinos, las cardiopatías felinas las vamos a ver un poco detrás, pero es mucho más común que un gato tenga enfermedades cardíacas a que las tenga un perro de raza grande. Y como ya hemos hablado, la miocardiopatía dilatada, de todas maneras, es una enfermedad común en el perro de raza grande y sí se puede llegar a ver bastante más seguido de lo que uno pensaría. Entonces, eso deja las cardiopatías felinas en un puesto bastante elevado también. De hecho, llegan bastante a consulta, mucho más que perros de raza grande. Yo diría que entre perros de raza pequeña y grande son dos tercios los de pequeña, y, o sea, entre razas pequeñas y felinos son dos tercios los perros de raza pequeña y un tercio de gatitos. Los gatitos son muy clásicos y comunes también en la consulta del cardiólogo. Y claro, como les comentaba, normalmente ellos van a mostrar sus síntomas cuando son graves. Entonces, generalmente no los vamos a ver. No quiere decir que no existan. Simplemente nosotros no los vamos a percibir. Y eso sí lo hace un desafío diagnóstico, porque no tenemos cómo saberlo previamente y el dueño, los tutores, digamos, no van a poder percibir que su gato está mal, a menos de que tenga ciertos cambios que vamos a mencionar más adelante. No vamos a poder hacer eso y por ende, claro, depende mucho de nosotros. Es el clínico general el que va a tener que hacer su magia para poder llegar al diagnóstico de las cardiopatías felinas y no se preocupen que eso también lo vamos a mencionar. ¡Hey, Luke! Bueno, entonces, como estaba diciendo, esto no va a ser sencillo porque ya sabemos que los perritos tienden a primero generar intolerancia al ejercicio, cosa que nuestros pacientes felinos también lo hacen. Pero el problema, como ya lo he explicado, el perrito se nota, le llegó el viejazo. El perrito jugaba, corría, y de pronto el cliente te va a decir, sí, pero sabes que es verdad, desde hace unos meses atrás, como que ya dejó de ser tan activo como era antes. Mientras que el gatito generalmente estaba durmiendo, posteriormente bajaba a jugar, se cansaba o se aburría y se devolvía a dormir, mientras que ahora tiene una cardiopatía. Entonces está durmiendo, se baja a jugar, se fatiga porque ya no puede más y luego vuelve a dormir. Y nosotros solamente vimos a nuestro gatito hacer exactamente lo mismo que hizo hace muchos años atrás. Entonces, por ende, mi gato está normal porque tiene una actitud normal, completamente. Además, tenemos que entender que los felinos, a diferencia de los caninos, presentan ciertas patologías que lo vuelven mucho más confuso para nosotros como clínicos. Primero son los reyes de las enfermedades respiratorias. Son la especie que presenta asma y que puede evidenciar pacientes con jadeos, con cianosis en las mucosas, pueden evidenciar distrés respiratorio sin ser una cardiopatía. Tienen además la leucemia felina y tienen el PIF, que también pueden cursar con trastornos de origen respiratorio a nivel torácico. Y por ende yo puedo ver líquido, por ejemplo, pleural, sin que sea una cardiopatía. Al mismo tiempo le puede costar respirar, pero el gato, a diferencia del perro, tiene capacidades estupendas de compensación, puede modificar su caja torácica de tal manera que va a funcionar independiente de los problemas que él esté sintiendo en este momento y eso va a hacer que el felino se vea normal o que tenga un problema que pueda ser muy difícil diferenciar. Adicional a eso, yo ya les expliqué que tiene una capacidad estupenda y fantástica de generar soplos como respuesta a problemas que tienen alrededor. Entonces esos mismos problemas que no son culpa del corazón pueden generar un soplo que me haga pensar que el corazón es el culpable. Entonces es muy, muy difícil diagnóstico. Además, algunos pacientes sí van a mostrar intolerancia al ejercicio o se les va a notar, otros pacientes no, para nada, otros pacientes van a ser muy agresivos, algunos pacientes van a toser y otros no van a toser. Entonces, eso también lo vuelve muy confuso, porque si bien siguen una regla general igual que los perros, lo que cambia es que ellos como especie evidencian los síntomas en diversas etapas y en diversos momentos. Y por ende, a veces se va a notar como que el primer síntoma que apareció no fue la intolerancia, sino que fue la tos, o no fue la tos, fue el edema, o si no, el derrame, etcétera, o los síncopes. Y eso lo vuelve también un reto diagnóstico tremendo. Adicional a eso, hay que pensar que la gran mayoría de gatos en Latinoamérica son mestizos. Todos son el doméstico de pelo corto y pelo largo. Y eso hace que la mezcla de genes que tenga los vuelve muy propensos a tener enfermedades asociadas a condiciones genéticas, sin ellos ser de la raza que normalmente representa a esa condición. Por último, es súper importante aclarar, bueno,
aquí no me consta que es el último, pero si no me recuerdo, esta era la última diapositiva del felino como paciente, que entre un perro agresivo y un gato agresivo, el gato es muchísimo más difícil de controlar. No sé quiénes han tenido o no han tenido esa experiencia. Me acuerdo que hay varios que se dedicaban también al área, que se han trabajado en clínicas o trabajan actualmente, y sabrán si han visto a los gatos detonarse, esos gatos que salen volando, que escalan paredes, que saltan por el techo de ventana a ventana. Son mucho más peligrosos. Tienen garras en sus cuatro patas, tienen colmillos, se retuercen, pueden dar vueltas de carnero, en el fondo son muy acrobáticos. Entonces, un gato agresivo es mucho más difícil de contener. Tenemos menos posibilidades de bozal y de defensa contra sus patitas que con un perro. Y eso también lo vuelve mucho más difícil de evaluar como clínico general y como cardiólogo. Si bien existen los guantes antigato, y si existen los bozales de gato, hay que pensar que hay gatos de todos los tamaños, hay clínicas en diversas condiciones y no siempre vamos a tener la posibilidad de equiparnos al 100 para defendernos, y al mismo tiempo un gato en esas condiciones ya altera bastante el examen cardiológico. Y no, el spoiler aquí es que no hay una solución a este asunto. Al mismo tiempo, un gato inquieto, que no sea agresivo, que sea tierno, pero que sea inquieto, que no se pueda mantener tranquilo en consulta, también es mucho más difícil de retener para poder evaluarlo bien que un perro que sea inquieto. Que obviamente responde a las órdenes de su dueño, que con una buena sujeción va a quedarse quieto, el gato va a hacer todo lo posible, se va a retorcer, se va a mover para cualquier lado, para en el fondo, literalmente, derretirse entre mis brazos o los brazos de su dueño. Pero adicional, como dice la diapositiva, hay un agregado, porque estamos hablando de cardiología, o sea, auscultación, y nuestros pacientes ronronean. Y lo más estupendo es que ronronean cuando están felices, cuando están tiernos, cuando tienen sueño, están cansados, cuando están estresados, cuando están enojados. Entonces el ronroneo es complejo porque se escucha muy fuerte en el fonendoscopio y de hecho puede llegar a bloquear completamente los sonidos cardíacos, incluso los pulmonares. Así que eso también es una gran desventaja con nuestros pacientes, sobre todo un paciente que puede venir con una enfermedad respiratoria que ya vuelve compleja la auscultación y le agregas el ronroneo. Adicional, como dije, el ronroneo se da en estrés y el principal exponente del estrés es el felino. Y el felino se puede estresar por lo que sea, por la sombra, por el olor, por el color, por el gato que escucho antes de entrar, porque mi reloj tiene un color que no es adecuado, porque mi traje clínico es de un color que no le agrada, y por ende se va a estresar. Y si se estresa, puede tener taquicardia, puede ronronear, puede ponerse agresivo, inquieto. Adicional, son de base pacientes con una taquicardia constante en consulta. Son más pequeños que la mayoría de perros, entonces ya de por sí su frecuencia cardíaca generalmente es más alta, pero adicional se estresan y no se ven estresados, pero sí alcanzan frecuencias cardíacas altísimas. Y de la misma manera pueden empezar a respirar, a tener estas taquipneas súper rápidas e intensas que no se notan, que el paciente se ve normal y que si lo ocultamos va a estar respirando súper rápido, súper fuerte y súper intenso, y eso también puede bloquear los sonidos, puede unirse a los latidos y parecer un soplo, y puede dificultar bastante entonces el abordaje del paciente en consulta. Como ya decía, es muy difícil lograr que se queden quietos, tranquilos, por lo menos en la posición que yo quiero. Es muy difícil que el gato me deje un tiempo suficiente para eso. Y al mismo tiempo son pacientes de altos requerimientos ambientales en consulta, en la sala de espera, en el bolso de transporte, en el método que se elige para traerlos a consulta. Son pacientes que son complicados para hacer las cosas bien. Y aunque esto suene bien engorroso, suena estresante como dolor de cabeza, aún así no es obligatorio cumplir con todos los requerimientos, no es obligatorio que todo sea perfecto, ni siquiera en los hospitales, por lo menos en Chile, en las clínicas dedicadas a felinos, no todo es perfecto, porque es muy difícil, es muy caro y de verdad cansa que todo sea perfecto, pero sí hay que tomar en consideración que existen todos esos requerimientos para que las cosas salgan a la perfección o equivalentes a como lo vería uno o lo leería uno en los libros. ¿Cuáles son estos requerimientos? Esto, igual que voy a mencionar ahora, no es directamente cardiología. Esto es básicamente bienestar animal y es simplemente la metodología cat friendly. Lo primero que mi clínica ojalá esté en un lugar que no sea tan ruidoso, ojalá. Pero eso no es algo que yo puedo escoger. Eso es algo que va a depender obviamente de mi modelo de negocio, la capacidad que yo tengo de estudiar el lugar donde voy a colocarlo, así que eso es subjetivo. Pero dentro, la sala de espera tiene que tener ciertos colores. ¿Ya? Generalmente los felinos igual prefieren colores como el lila, pero colores pastel, un poco más oscuros, lila, café, un verde pastel, nada chillón, nada fosforescente. Puede ser también un color blanco, pero ojalá un blanco como crema, un beige, ¿no? Ojalá que no sea ese blanco clásico de clínica, porque eso es muy intenso para ellos, hay mucha luz. Pero claro, la sala de espera debería ser así, con una luz tenue, ojalá una luz más amarilla que una luz blanca, y ojalá que cada asiento esté separado de los otros con algún toldo o algo, para que el gato que llega a mi consulta no pueda ver otros gatos, no pueda hacer contacto visual directo, y obviamente que no esté cerca de ningún perro. O sea, ojalá que de hecho la clínica sea dedicada a felinos, en un mundo ideal.
Pero ese sería lo óptimo. Para su espera, tiene que tener obviamente una jaula de transporte, un bolso de transporte que sea cómodo, que le deje espacio para estar en posición de esfinge con la cabeza levantada y que pueda estar a la espera en las piernas de su dueño o en una mesa que lo tenga a la altura, jamás en el suelo. Eso es lo principal. Sería bueno que o haya alguna música muy relajante, existe música relajante específica para gatos, pero también puede ser algún tipo de música clásica o música jazz, o si no, ojalá nada de ruido o ruido blanco. Eso también puede ser alguna alternativa. No ayuda mucho cuando la clínica tiene un hospital y se escuchan perros ladrar o que haya peluquería y estén ladrando o que hayan gatos en el hospital y estén maullando de dolor y todo posquirúrgico, que estén despertando de anestesia, porque eso no nos va a jugar muy a favor. ¿Ya? Eso va a volver todo mucho más complejo. También una de las misiones es que ojalá en sala de espera la espera sea cortita, ¿ya? Que no demore más de 15, 20 minutos, ojalá. De hecho, en un mundo ideal, ojalá 10 minutos. Sabemos que esto es muy complicado y practicable. Se puede hacer, se hace en países del primer mundo, pero tienen que comprender que igual existe la realidad. Hay cosas que son bastante inviables a nivel nacional. Y deben de cumplir con el 100% de todos esos requisitos. De seguro se me están olvidando algunos. Es complejo, pero poder cumplir con todo esto me favorece tener un paciente felino que no esté tan inquieto, que ojalá no sea agresivo, y además tengo que considerar que si ya de base es agresivo, debo mencionarle al cliente que ojalá venga un tanto dopado, que puede ser con gabapentina, con pregabalina, puede ser con trazodona, pero nada mejor que la gabapentina, para que el paciente en el fondo esté tranquilo y no tenga frecuencias cardíacas tan elevadas en consulta, para que yo lo pueda ver mejor, porque la frecuencia cardíaca alta, si bien no va a enmascarar ninguna patología, no la va a eliminar, sí puede dificultar el diagnóstico de algunos parámetros ecocardiográficos, en particular la medición diastólica ventricular. Entonces, sería bueno que pudiera ya en la sala de espera cumplir con estas características. Pero una vez entrando a consulta, también tiene que cumplir con ciertas características. Idealmente, que la consulta o la clínica completa sea específica para felinos. Y ojalá que la vestimenta nuestra pueda variar de un paciente a otro. Ya están entendiendo que eso es muy, muy complicado, pero obviamente existen medidas como usar bata, usar ciertos elementos que pueden ser desechables, etcétera. Pero debería cambiar. El color de mi traje clínico también debería ser tenue. Ojalá no blanco, ojalá no esté verde chillón ni algún azul eléctrico, sino que, como dije, colores más pastel, un poco más opacos y tirados más como hacia el lado más oscuro. Un café oscuro, un gris, algún verde pastel, algún azul un poco más tenue, etcétera, etcétera. La consulta misma también debe cumplir con esta característica y el color ojalá que sea homogéneo, que no haya muchos dibujos ni formas, ¿ya? El mesón sería bueno que no fuera exclusivamente de metal, que no fuera, que ojalá fuera de algo similar al mármol o al plástico, estas clásicas mesas como de las, ¿cómo se llama? Mesas que hay, por ejemplo, en la cocina, ¿ya? Con este material que es como más o menos liso, pero no resbaloso, y que no puedan ellos, digamos, reflejarse, porque eso también los asusta, y que sea un material que no se enfríe tanto, porque también eso les puede afectar. Las paredes ojalá que obviamente tengan un solo color y sería bueno que tuvieran también un enriquecimiento ambiental, porque la idea sería dejar que el paciente salga solito del bolso de transporte y que pueda explorar, que pueda subirse, que pueda sentir que el lugar es suyo. Para eso necesito entre cada paciente de todas maneras usar jabón enzimático para eliminar las feromonas que va dejando y necesito también aplicar feromonas. Que pueden ser en spray, pueden ser también estas feromonas que se enchufan para ir liberándose al ambiente. Feliway tiene varias. Y eso me permite que el paciente esté en calma para una mejor evaluación y me favorece que dentro de todo lo que le voy a hacer, que va a ser estresante, yo no cumpla con la cuota de estrés máximo que el felino es capaz de tolerar. Así que esa es como la idea. Finalmente, una vez que lo abordo, normalmente se dice, aunque esto lo aplica a los caninos, que se debería evaluar de craneal a caudal, no al revés. ¿Ya? El felino, sobre todo el felino, debe ver más o menos qué es lo que yo voy a hacer. Podría ir mostrándole el fonendo, el termómetro, etcétera. Ya sabrán que el termómetro se considera como lo que se hace al final de la consulta, porque obviamente es lo más estresante. Lo mismo con el fonendoscopio, entonces nos vamos familiarizando de a poco con el paciente, lo tocamos un poquito en la sien, lo tocamos en la frente, y así de esa manera podemos abrir un poco su boquita para ver las mucosas, podemos evaluar las mucosas también conjuntivales, podemos realizar el reflejo oxígeno, podemos realizar el pliegue cutáneo a nivel de la sien y eso así con, digamos, el paciente de acuerdo y dándonos permiso para realizar todo esto. Se recomienda bibliográficamente que siempre durante la evaluación tengamos una mano aunque sea puesta sobre el paciente, que nunca lo soltemos y lo volvamos a tomar porque eso sí lo estresa, lo asusta. Eso no siempre es posible. ¿Ya? Como dije, todo lo que estoy diciendo es en un mundo ideal. No es físicamente posible hacerlo siempre, ni con todos los pacientes, ni en todos los lugares. Sería bueno evitar el contacto visual directo, tratar de quizás hablar con una voz suave, tenue, probablemente alguna similar a la que yo estoy tratando de mantener para esta grabación.
Siempre dejarle con las manos un espacio pequeño para que se pueda mover y acomodar, porque es un gato, le gusta sentir que está en su ambiente. Y si es necesario, sobre todo realizarle exámenes de algún tipo, yo puedo hacer premios que tienen que ir como en nivel de aumento, en graduación. Puedo primero, en primera instancia, darle quizás algún premio básico, luego evolucionar un churro, si no, ya pasar a quizás mantequilla de maní o algo más, y con eso ver si el paciente puede entregarse para una evaluación correcta y adecuada. Pero lo más importante es que el tutor siempre esté ahí y que nos vaya contando y nos explique. Así que siempre recomendar que obviamente venga con la gente en la que confía, porque ir a un lugar extraño, que lo saquen de su ambiente, donde además lo van a manosear y lo van a revisar, y además vaya con gente que no conoce, de todas maneras es un riesgo. El paciente puede estresarse y puede arruinar un poco la evaluación. Aquí también recomiendo, tanto en sala de espera como en consulta, pueden tener inciensos o olores, pero tienen que ser relativamente suaves. No pueden ser olores muy intensos. El olor a lavanda, el olor a limón, hay varios olores que se recomiendan bibliográficamente, siempre están en estudio. Existe incienso para gatos, así que es una buena alternativa. En general, una vez que llega y ya vamos a conversar con el tutor, siempre le vamos a preguntar por qué viene. Y como lo hice anteriormente, estos son los motivos del más común, el menos común, por los que suele venir. El que se le detecte un soplo es muy común, ya lo hemos hablado y lo voy a hablar en otra diapositiva después. Es tremendamente fácil equivocarse, confundirse y producirle un soplo a nuestro paciente felino. Así que no es tan inusual, es muchísimo más común de lo que uno pensaría y por ende es el motivo más común seguido por la evaluación preoperatoria. Antiguamente se asumía que el gato era por alguna razón más perfecto que el canino, entonces se les pedían menos evaluaciones cardiológicas. Creo también que es porque la evaluación cardiológica era más compleja en esos tiempos y por ende también se priorizaba menos o se operaba menos gatos porque obviamente todo era un poquito más sencillo, todo era un poco más a la chacota y obviamente el gato, castrar un gato macho es rápido, es simple, las hembras también, hay una sobrepoblación, probablemente a los colegas de la antigüedad no les importaba mucho si quizás alguno pasaba o no a mejor vida, pero hoy en día que la medicina es más compleja y el gato está tomando un nivel de sofisticación muy alto, como dije, se considera una mascota sofisticada, intelectual, eso mismo se le exige a los médicos. De hecho, los dueños de gatos tienden a ser dueños, sobre todo mientras más alocados, mientras más involucrados, inmiscuidos en el mundo felino, ellos saben harto, entonces tienden a exigir que nosotros también sepamos mucho y evalúan el cómo tú haces todo el procedimiento, no te dicen nada, pero te miran y te dicen, este tipo no sabe nada, o este tipo sí sabe. Entonces, se han empezado a pedir cada vez más y más exámenes preoperatorios para felinos en cardiología, lo cual es súper positivo, si bien la mayoría o casi todas las veces están todos bien, sí se pide y eso está muy, muy bien. Luego viene el respirar agitado. Eso es un tanto subjetivo, pero sí, sí pasa. Hay que pensar que el gato es estresable. A diferencia del perro, el gato sí puede respirar agitado sin estar enfermo de nada, solo porque está estresado. Pero claro, es un motivo común. En siguiente lugar, de aquí ya empieza todo más, menos común. Casi el 90 o 95% de los motivos de consulta son los primeros tres. La tos y el estornudo ya sabrán que muy raras veces ocurre. El reconocer la tos en un gato es muy poco común, eso lo hablamos en medicina respiratoria de caninos, me imagino que se los hablarán en felinos. Es difícil que un tutor pueda reconocerlo a menos de que el gato literalmente haga una tos de humano o como un perro, y eso es muy infrecuente y generalmente es grave o por lo menos bastante malo, porque su tos generalmente es húmeda, es mucho más de origen respiratorio que cardiológico y más parece como masticar o como tragar moquitos que toser propiamente tal. Adicional, muchos recordarán que la tos también se ve como vomitar espuma, vomitar transparente, devolver su comida, cosa que para los tutores se ve como algo digestivo, y para un 80% de la población veterinaria eso también lo asumen como algo digestivo, incluso si la ecografía indica que todo está bien a nivel digestivo. Y los estornudos también es un motivo común, lo puse como tos y o estornudos juntos porque claro, el médico general va a recibir un gatito por estornudos, un cardiólogo raras veces. Me pasa, pero muy poco frecuente porque eso sí no hablaría muy bien de un colega que piense que el estornudo puede ser un síntoma cardíaco. Lamentablemente, para la decepción de todos, sí existe. Pero bueno, lo dejé ahí escrito en todo caso. Ya aún extremadamente menos frecuente el líquido en abdomen y tórax, eso ya es una derivación directa al cardiólogo, no es un cliente el que va a llegar a decirle a su médico, oiga, sabe que mi gatito tiene líquido en el abdomen o en el tórax. Eso simplemente no ocurre. Aunque no lo crean, no come y se mueve poco, no es una consulta tan clásica. La dejé ahí porque como tomo en cuenta nuestra perspectiva como médico general y como cardiólogo, obviamente el no come y se mueve poco es una causa poco frecuente, porque yo ya llegué con esa causa filtrada por el médico general. Pero para un médico general, el que un gato no coma y se mueva poco sí es más común, obviamente. Así que en ese caso la podríamos dejar incluso como en tercer lugar. Quiero dejar eso súper claro. Esta diapositiva está hecha de una perspectiva que pondera al médico general con el cardiólogo.
La clásica, clásica de todas, está raro, eso ocurre siempre, yo creo que es el motivo más maldito, más terrible para el médico, un motivo de consulta, porque a veces no es nada y a veces es algo grave y muy difícil de diagnosticar. Finalmente está viejo, aunque no lo crean, no es tan común que el cardiólogo le llegue porque está viejo, sí es mucho más común que le llegue el médico general, y el menos común es que se desmaya. Eso lo vamos a hablar después, y de hecho, aunque cueste creerlo, lamentablemente se da mucho más en pacientes jóvenes, en neonatos, en cachorritos, que en pacientes adultos. Pero en general estos son los motivos de consulta entonces de nuestros pacientes. Siempre el soplo y la evaluación preoperatoria van a ocupar un fácil un 90% de la población. En cuanto a la anamnesis, ya una vez consultado por qué viene, como ya les comentaba y lo habrán deducido ustedes mismos, no va a ser tan útil como en un perro. En un perro es bastante más fácil llegar a un muy buen prediagnóstico, casi un diagnóstico a punta de anamnesis. Acá no, porque el gato no le ha mostrado nada al cliente. El tutor, a menos de que sea alguien muy obsesivo, con mucho tiempo para observar a su gato, va a notar muy pocos cambios en él. El gato sí es más autosuficiente, sí está oculto, sí está guardadito en la casa. Entonces él no vio cuando el gato, no sé, andaba raro, se levantó y se tambaleó. Él no ha sabido calcular realmente la frecuencia de juegos, entonces por ende no está seguro si juega más o menos últimamente. El gato, sabemos que no siempre, pero muy comúnmente decide cuánto y cuándo comer. Entonces no vio que ahora come más o que come menos y por ende llegar a un resultado muy muy exacto preguntando no se puede, lo que no quiere decir que la anamnesis no sea necesaria, no sea importante o que tenga menor valor, simplemente no nos va a dar el mismo resultado con un gato que con un perro. La necesitamos totalmente para diferenciar ciertos cuadros, pero no es tan común, por ejemplo, que el gato se ponga a convulsionar con cuadros epilépticos versus confundirlo con un síncope, así como le pasa a los perritos. Va a ser mucho menos común. Un gato convulsionando puede ser muy grave, puede tener enfermedades renales, tiene muchas más causas. Y generalmente un gato convulsionando es un paciente que está muy grave, está para hospital y nuestra anamnesis llegó hasta ahí. Hay que hospitalizar y hacer exámenes. Obviamente vamos a hacer más consultas, pero es complejo. Los síncopes de gatos son poco comunes, entonces consultarlo. Normalmente el gato no es como un perro, no está ahí constantemente como que el dueño lo vio y el gato se desmayó ahí mismo frente a él, y que todo fue dramático. Simplemente son cosas que el dueño alcanzó a percibir un par de veces y por ende lo lleva. No te va a poder explicar mucho más. Siempre nuestra prioridad en todo caso es entender a qué se refiere el tutor, mucho más que cualquier otra cosa. Mi gato se desmaya, ¿a qué se refiere realmente con que se desmaya o tose? ¿A qué se refiere con tos? No, que a veces como que estornuda, ah ya, entonces usted se refiere más como a estornudos que tos, sí, no, estaba con vómito, y tú empezar a entender de qué se refiere probablemente un cuadro de tos más que un cuadro de vómitos propiamente tal. Y de esa manera yo puedo discriminar de que sí, está hablando probablemente el corazón, quizás si el problema sí está en tórax, voy a poder focalizarlo para pedir exámenes. Pero ya sabemos que el gato, como en todo sistema, va a requerir de exámenes complementarios para en el fondo entender qué es lo que está ocurriendo. Y necesitamos saber la cronicidad del síntoma, si son días, no es lo mismo que si son semanas, que no es lo mismo si son meses, que no es lo mismo si le ha ocurrido por los últimos 3 años. Sabemos que una semana de estornudos y vómitos con espuma pues, es un paciente que puede estar resfriado. Pero no sería lo mismo en un gato de 3 años que en un gato de 15 años, donde el gato de 15 años puede presentar algunos cuadros mucho más severos. Y también eso sería mucho más peligroso quizás en un cachorro de 2 o 3 meses, donde sería muy peligroso porque obviamente es un cachorro pequeñito, porque tenga fiebre, entonces la edad del paciente cambia y obviamente consultar qué es lo que ha cambiado, ¿no? Que antes no se salía mucho de la casa, ahora no sale nunca, últimamente ha orinado en todas partes, ahora como que se esconde, como que no se me acerca nunca o al revés se me acerca mucho, pero tiene cambios extraños, su postura es rara, es llamativa, eso es lo que necesito y lo más importante en el felino siempre es si es indoor o es outdoor. Eso también cambia mucho las cosas porque ya sabemos que los gatos outdoor es infinita la cantidad de posibilidades que yo tengo. Entonces, en el examen clínico, como al igual que en un canino, lo primero que debo hacer es evaluar la forma en la que el paciente sale de su jaula de transporte y evalúa el lugar, la postura de sus patitas, si está atento al lugar, si puede caminar bien o normal, si no quiere caminar, si evita que lo muevan, si se coloca en esa posición de finge con ojos achinados, con orejitas hacia atrás y cuando tú lo mueves como que no quiere que se mueva, eso es llamativo. Tengo que evaluar si hay secreción nasal y si hay secreción ocular, porque ya sabemos que si tiene algún distrés respiratorio pero está con secreción nasal, el distrés obviamente es de nariz y por ende entra en el mundo de la rinitis y por ende probablemente no sea un problema de origen cardiorrespiratorio. Ya habíamos hablado de que podemos evaluar la permeabilidad, si bien con un vidrio, con un espejo, con algún portaobjeto, también es mucho más efectivo acercar algún trocito pequeño de tela, algún algodoncito, algo, para ver si realmente sale aire, y por sobre todo evaluar la saturación de oxígeno, si es que yo quiero ver si realmente el paciente está desaturando y por ende no puede respirar porque tiene un problema de origen pulmonar,
o es simplemente una dificultad respiratoria porque las fosas nasales no tienen buena permeabilidad y eso se notaría porque además tienen secreción ocular, porque hay una conexión a través del canal nasolagrimal y eso es importante. Los jadeos, no me canso de decirlo, un gato jadeando es horrible, no puede ocurrir, es súper peligroso, eso debería alertar a todos, debería activar todas las alarmas, porque si está jadeando es gravísimo, tiene que ser hospitalizado, tenemos que encontrar la causa pronto. En ese tipo de casos, siempre ecografía FAST, TFAST sobre todo para hablar el tórax, medir saturación, evaluar tiempo de higiene capilar, etcétera, etcétera. De la misma manera, el color de las mucosas. En felinos vamos a ver muy seguido las mucosas más pálidas. No sé si recordarán de nuestros amigos los caninos, que ellos sí tienen mucho más comúnmente mucosas congestivas y a veces, claro, bueno, compartirán las mucosas ictéricas porque el gato es muy bueno para tener daño hepático, tiene daño hepático por cualquier cosa prácticamente, tiene enfermedades virales que dañan el hígado, el consumo de plantas en la casa que puede dañar el hígado, las mismas cardiopatías pueden producir daño en el hígado, además pueden llegar a producir triaditis, que también puede inflamar el hígado, puede producir pancreatitis, que puede también llegar a inflamar el hígado, tienen distintos tipos de anemias que pueden producir también ictericia, entonces, nuestros pacientes felinos pueden tener muy seguido mucosas ictéricas y la verdad los caninos también. Pero los felinos tienden a tener muy seguido anemias y por ende pueden tener mucosas rosado pálido, seguidas de las mucosas cianóticas. Los felinos sí las pueden tener porque como les dije, los felinos son campeones para las enfermedades respiratorias y obviamente uno de los síntomas de eso, bueno, de los signos diría yo más que todo, las mucosas de color azul, cianóticas. Eso sí puede totalmente y con todas las de la ley producir entonces esa mucosa y lo vamos a poder ver más seguido en ellos, así como en algunos perritos braquicefálicos. Pero los gatos sí, casi en todos. El tiempo de higiene capilar, ya les dije, la idea es evaluarlo a nivel de las encías, apretar y contar cuánto se demora de pasar del color como blanquecino que quedan hasta el color rosado que tenían y esto debería durar un segundo, ojalá no más de dos. En un gato no siempre lo vamos a ver muy elevado, es poco común, pero lo podemos ver en cuadros de urgencia en hospital, porque obviamente eso nos puede evaluar. De hecho, se considera una medida mucho más efectiva que la medición de ácido láctico en sangre, porque el tiempo de higiene capilar también indica la perfusión tisular y eso también es una capacidad cardiovascular, así que es importante. El pliegue cutáneo, que ya les he comentado, que tiene que realizarse a nivel de la sien y del tórax, donde yo pellizco suavemente su piel para ver cuánto tiempo demora ese pliegue en volver a la normalidad, a la forma normal de su piel, y también debería ser un segundo, ojalá no más de dos. Luego el reflejo de oxígeno, que ese ya lo hemos estado hablando todo este rato. Los gatitos no tosen como los perros, entonces normalmente yo no voy a ver el y no es buena señal que un gato lo haga. Hay que tener claro que los gatos sí sufren de hipoplasia traqueal más que de colapso, entonces puede ocurrir en algunos pacientes y en los pacientes con bronquitis, sobre todo las bronquitis restrictivas, que además presentan traqueitis o los más viejitos con mineralización importante de bronquios, tráquea y además de arterias principales, pueden tener esa tos como respuesta al reflejo tusígeno. El reflejo tusígeno, para los que no se acuerdan, es apretar muy suavemente la tráquea para ver si puedo desencadenar el reflejo de tos. Normalmente lo que vamos a ver es al paciente masticar, va como a comerse sus moquitos. Pero en ellos sí aplica, igual que en un canino, que para las cardiopatías normalmente no producen reflejo tusígeno positivo, lo más común es que sea negativo. Posteriormente, los sonidos torácicos, que es súper importante, y aquí ya sabemos que hay que lidiar con los ronroneos, que son nuestros grandes enemigos, pero sí vamos a escuchar en ellos mucha más variación, inspiraciones con sibilancias, que son silbidos que se pueden dar durante por ejemplo, el asma felino. Podemos ver estertores, crépitos, todo eso puede ocurrir. Puedo tener hipofonía, aunque es menos común, eso lo voy a mencionar en todo caso en una diapo más adelante. Y puedo obviamente evaluar los soplos, lo más importante. En ellos va a ser un pequeño reto, pero eso lo voy a mencionar más ratito. La compresión torácica en el felino es pero primordial. Apretar su tórax y poder ver que se aprieta normal sin que el paciente haga nada, sin que sea difícil o sin sentir que dentro hay un tumor o que simplemente el tórax está duro como en un perro, es importante. Si yo no puedo hacer una compresión torácica normal, ese paciente claramente tiene algo de origen respiratorio o de origen cardiogénico. Y finalmente el pulso femoral es lo mismo que ya he explicado en caninos, sirve para evaluar primero que obviamente haya irrigación hasta la zona caudal, pero al mismo tiempo lo puedo evaluar a ver si coincide con los latidos para ver que no exista ninguna arritmia. Entonces el ronroneo es nuestro gran enemigo, es en el fondo el, el problema a superar. ¿Por qué? Porque a veces no pueden detenerse, sobre todo un paciente que está estresado no va a dejar de ronronear. Y eso va a ser un gran reto diagnóstico para nosotros porque no me va a dejar escuchar el corazón, sobre todo si yo soy el médico general y tengo que saber si derivarlo o no, es un peligro. ¿Por qué creen ustedes que para el cardiólogo no es del todo un reto? Bueno, no es del todo un reto porque en realidad yo voy a hacer una ecocardiografía y yo voy a poder evaluar si hay una alteración en los flujos que pudiera o no llegar a producir un soplo. Me es técnicamente irrelevante si tiene o no un soplo porque como ya hemos hablado, los soplos son el ruido solamente y no va a ocurrir
de esa manera. Así que continuamos. ¿Se pueden ocupar algunas técnicas para detener el ronroneo? Sí, está descrito por el libro que en realidad ninguna técnica es 100% efectiva y hay pacientes que responden a lo más básico y hay pacientes que no responden con absolutamente nada. Como dice la diapo, lo más básico es estar al paciente. El ronroneo no es algo que se produzca con la nariz, pero sí tapar la nariz, molestarle la carita, puede distraerlo y hacer que, aunque sea por un par de segundos, deje de ronronear. Yo lo que quiero saber es si hay un soplo o no. Entonces, con unos 3 latidos, si tengo el oído bien afinado, debería ser suficiente. La otra opción es acercar un algodón mojado en alcohol, o cualquier cosa con alcohol, o la mano mojada con alcohol, porque el alcohol les molesta mucho, irrita y estresa mucho a los gatos, y pudiese llegar a producir entonces una detención en un ronroneo. Mm, Lamentablemente esto tampoco es 100% efectivo. Se dice por ahí que acercar al paciente en brazos a una llave de agua encendida puede detenerlo. Jamás me ha resultado a mí. Yo, ustedes saben, no me dedico tampoco al área de medicina felina específicamente, entonces no sé si quizás estadísticamente puede ser que a mí justo no me haya funcionado, pero yo jamás he podido lograr que alguna de estas técnicas tenga algún efecto. Y el punto 5 es el más importante. Bueno, primero el punto 4. A veces los ronroneos se detienen por sí solos porque ya el gatito se adaptó, se le pasó la ternura o quizás estaba como muy relajado y ahora quiere como ver y explorar la consulta y en una de esas se levanta y deja de ronronear. O afinar mi oído mucho y tratar de auscultar y confiar en que voy a poder lograr escuchar aunque sea 2 latidos que me indiquen si hay o no hay soplo. Aún así, incluso si lo logran, cosa que yo en lo personal creo tener, aún así existen ronroneos tan fuertes, tan intensos, que no bastan para poder lograr esto, ni siquiera con el oído más fino del reino animal. Así que el ronroneo sí es un peligro, pero ya vamos a hablar de que siempre y cuando haya una sospecha o una necesidad de derivar, lo van a hacer igual, independiente de que escuchen o no un soplo. Y eso ya lo deberían saber incluso de perros. Ausencia de soplo no implica necesariamente ausencia de enfermedad cardíaca. Entonces los soplos, ya habíamos hablado, el soplo no es una enfermedad, el soplo no es un síntoma, el soplo es única y exclusivamente un ruido, y no es nada más que un ruido. Un soplo no produce dolor, un soplo no se siente, un soplo no produce síntomas, el soplo es solo un signo, solo eso, es un ruido que ocurre debido a que existe una situación. Cuando la sangre hace su paso normal por el corazón, o sea, entra a la cámara cardíaca a la que debe entrar y pasa de esa cámara cardíaca a la siguiente cámara a la que debe pasar y sale de esa cámara cardíaca hacia donde debe salir, en uno de esos puntos ocurre una situación que puede ser benigna o puede ser maligna y que puede tener que ver con el corazón o puede no tener que ver con el corazón, pero esta situación de existir en uno de esos puntos va a hacer que el flujo al pasar se desordene y sea turbulento, lo que se llamaría un soplo anterógrado, o el flujo al pasar, una pequeña porción se va a poder devolver, lo que se llamaría un soplo retrógrado. De existir esto, un médico humano o un médico veterinario al auscultar el tórax de su paciente junto con los latidos cardíacos va a escuchar un sonido igual a soplar con la boca. Por eso se tratan como soplos cardíacos. Pero es súper importante aclarar que absolutamente todas las enfermedades cardíacas de humanos, perros y gatos pueden o tienen el potencial de producir un soplo, porque tiene que única y exclusivamente ocurrir lo que yo dije. También la anemia puede producir un soplo porque hace que la sangre sea menos densa. La diabetes puede producir un soplo porque hace que la sangre sea viscosa. Puede producirlo la temperatura, la fiebre, la taquicardia, puede producirlo el dolor por la taquicardia y el estrés que produce, puede producirse por diversas razones. Ya, muchas cosas pueden producir un soplo. El soplo es solo un indicativo de que puede que exista algo. En el felino, a diferencia del canino, se considera que no es viable detectar directamente la posición o la ubicación del soplo. Ya sabemos que en el canino existe del lado izquierdo el PAM, o sea, la arteria pulmonar aorta mitral de craneal a caudal, y del lado derecho la arteria o sea, la arteria, la válvula tricúspide. No se puede hacer esto en felinos. Ya les había comentado que está estudiado en humanos, que la efectividad del diagnóstico de patologías cardíacas por auscultación es ínfima, es como de 30, quizás en el mejor caso 60, ya no recuerdo, pero es muy baja la posibilidad, no se diagnostica con eso, y para uno como cardiólogo es totalmente irrelevante e innecesario que me deriven un paciente con un buen diagnóstico de soplo, de que presenta un soplo 3 de 3 mesosistólico, mitral, no genera ningún cambio en lo que yo voy a hacer, ni me ayuda en el diagnóstico. Para mí me basta con que me detecten un soplo. Pero sí, en el felino, por la disposición del corazón, hace que todas estas válvulas estén una sobre otra en línea, de craneal a caudal del paciente, haciendo que casi todas estén una por encima de otra y para poder diferenciarlas con más eficacia requiere de un fonendo muy chiquitito. En veterinaria usamos muchas veces el pediátrico, pero eso no es necesario, se considera, como dije, algo antiguo, una medicina que si bien es más entretenida y más bonita, es algo un poco pasado de moda, no tiene ningún sentido, no aporta de verdad al diagnóstico ni menos al tratamiento, y por ende
Generalmente van a ver, tanto en clases como en libros de medicina felina, que el paciente felino se esculta por ventral. Solo se le coloca el fonendo más o menos hacia el craneal de la apófisis xifoide y se esculta el corazón. Y por lo mismo, cuando hay un soplo, generalmente decimos el paciente presenta un soplo sistólico, si es durante la sístole, o diastólico, si es durante la diástole, y su graduación. Se considera que el soplo sistólico, cuando está junto al latido, o sea, al mismo tiempo que cada latido, mientras que si se escucha como cabalgado, tu, si se escucha de esa manera, generalmente es diastólico. ¿Ya? El soplo diastólico comúnmente se da más en gatos que en perros. Y eso ocurre porque durante la diástole ventricular hay turbulencia, ya que puede haber una enfermedad que justamente dificulte la entrada de la sangre al ventrículo, y esa turbulencia va a escucharse como un soplo diastólico, no durante la sístole del paciente. Y si bien el gato es prácticamente el exponente de los soplos diastólicos, existen en caninos también, y al mismo tiempo, de todas maneras, en mi experiencia personal ha sido mucho más frecuente escuchar soplos sistólicos que diastólicos, porque más se dan en la eyección, cosa que vamos a hablar cuando hablemos de las patologías como tal. Y yo ya lo había comentado, en el gato es tremendamente frecuente que ocurran soplos que no existen. O sea, que los colegas después me reclamen, pero como si yo le escucho un soplo, tú me dices que no tiene nada. Y claro, porque si bien una razón para que exista un soplo es la patología cardíaca, otras patologías sistémicas también pueden producirlo. Ya mencioné varias. El hipertiroidismo también, la enfermedad renal puede llegar a producir un soplo por aumento de la presión. Cualquier motivo de aumento de presión puede llegar a producir un soplo. Pero también, si presionamos con un poco más de fuerza, tienen que pensar que la presión debería ser la suficiente para no romper una uva que sea de esas uvas como bien frágiles, bien fáciles de quebrar. No debería escultarse el paciente con más fuerza, con suficiente fuerza como para reventar una de esas uvas. Ya tiene que ser con poquito. Si lo hacemos más, el tórax de nuestros pacientes es compresible y por ende va a lograr desplazar el corazón hacia dorsal y de esa manera voy a poder modificar la forma del ventrículo y generar entonces una turbulencia a nivel ventricular. Y así voy a producir un soplo que en realidad no existe, que una vez que lo suelte y lo evalúe con ecocardiografía no va a estar ahí. También ya les hablé de que nuestros pacientes cuando se ponen nerviosos tienden a respirar súper rápido porque están asustados. Entonces empiezan con esta taquipnea que es súper cortita y que se alinea con la respiración. Y al hacer eso se escucha exactamente igual que un soplo. Y por ende tiene un soplo que en alguna situación o contexto en donde a mí como cardiólogo me llegue más tranquilo o yo lo voy a ver a su casa, no lo va a tener y por ende no se va a escuchar el soplo y no va a haber ningún problema de hecho cuando lo evalúe en la ecocardiografía. También los pacientes con taquicardia pueden producir un soplo porque el paso de atrio a ventrículo y de ventrículo hacia el tracto de salida, o sea, hacia afuera, es tan rápido que ocurre al mismo tiempo prácticamente y por ende se genera una turbulencia entre el paso de atrio a ventrículo versus el ventrículo hacia tracto de salida. Chocan y generan turbulencia. Y si yo veo al paciente más tranquilo ese día, no voy a ver ese soplo ni tampoco voy a ver esa turbulencia en la ecocardiografía. Y por lo mismo, si bien en cualquier especie se puede dar, el gato como especie sí puede tener soplos que aparecen y desaparecen, o que existen y luego no existen. Un soplo que la semana pasada sí tenía y ahora no tiene, o que se lo detectaron los 5 días que estuvo en hospital y cuando 2 semanas después llegó a mí como cardiólogo ya no tenía soplo. Y eso sí puede ocurrir. Adicional, yo les mencioné que en general los pacientes felinos son muy reactivos al ambiente y a todo lo que los rodea. Entonces, por ende, cuando sanan el problema por el que se hospitalizaron o que tenían, a veces puede desaparecer el soplo y por ende, ya cuando es evaluado después de que sanó, su corazón que sí podía haber reaccionado, sí podía haber tenido un problema, puede remitir completamente en su problema, en su patología. Entonces, bueno, antes de seguir con la presión, voy a marcar de que estamos entonces en un sector donde se cumple 1 hora de clase, así que por lo menos la grabación llega hasta esta parte como la clase 1. Y a continuación entonces vamos a iniciar con la segunda clase, la segunda hora de clase, hablando de la presión. La presión, si bien es importante, ya lo hemos hablado, ustedes también lo van a ver con los profesores de enfermedades renales y de enfermedades endocrinas, y sirve bastante como diagnóstico. En general, y esta es una opinión súper personal, en nuestra profesión aún así no aporta del todo. ¿Ya? Esto puede ser un pecado para muchos colegas, pero la verdad es que yo, por lo menos, todas las consultas que realizo, las parto de la base de que nuestros pacientes no son y no pueden ser hipertensos, a menos de que de verdad, fehacientemente, me demuestren lo contrario. Y por ende, la puedo medir de muchas maneras. En el gato, tiende a tener más hipertensión que en el perro, y por ende es un poco más importante en él evaluar la presión. La puedo evaluar con los manguitos, puede ser con un esfingomanómetro, o sea, hacerlo manual, como en la foto de más a la derecha. Voy a ver si tengo como un marcador. Sí, puede ser aquí un puntero láser. No, pero puede ser un marcador aquí. Como por ejemplo en, en esta foto.
Es un esfingomanómetro lo que están usando, que es manual, que se dice que es la forma más efectiva de tomar presión, pero hay que considerar varias cosas. Uno, que sean específicos de uso veterinario, prácticamente no hay en el mercado. Sí existen, pero son muy infrecuentes. Dos, solo te da la presión sistólica, no la diastólica. Todo aquel que diga que hay una metodología para detectar la presión diastólica con el esfingomanómetro te está mintiendo de una forma vil y descarada, porque eso está descartado bibliográficamente. No se puede, es un mito. Y adicional, no siempre se puede evaluar en pacientes pequeños, porque tienen que recordar que se hace con ayuda de un fonendo que tiene que ir debajo del mango. Entonces, un paciente muy chiquito, introducir el fonendo debajo del mango es físicamente imposible. Entonces, la mayoría lo hacemos en realidad con ayuda del... Ah, bueno, quiero corregir que en la misma imagen, si hay en todo caso un Doppler, el Doppler sí hace un sonido, pero aún así no es tan sencillo. La mayoría lo hacemos obviamente de manera digital, como en esta foto del centro, que ese es un PetMap, o en esta foto de aquí, que si bien no es exactamente ese, pero podríamos decir que es un Santec. Y lo hacemos de forma digital entonces, y de este tipo de aparatos sí nos da la presión sistólica y la presión diastólica. Puedo hacerlo en donde me sea cómodo en el momento y lugar. Si bien hay protocolos, generalmente se puede iniciar con la mano derecha, luego la izquierda, luego la patita derecha, luego la izquierda, luego la cola. Objetivamente, nuestros pacientes felinos es en donde me permita el paciente en el momento y lugar. Si el paciente está de acuerdo con que lo hagamos solamente desde acá, desde la patita de atrás, pues hagámoslo de la patita de atrás. Si está de acuerdo con la cola, hagámoslo en la cola. Tengo que, ojalá, tomar por lo menos 6 o 7 tomas al tiro, de corrido, en el mismo miembro en donde lo tomé, eliminar la primera, si tomé 7, eliminar también la última, promediar las 5, y así yo tengo una toma de presión. Si la presión me da alta, debería repetirlo, ojalá en una semana más, y ojalá hacer eso, repetirlo unas 2 o 3 veces para confirmar que la hipertensión existe. De ser posible, ojalá que la presión se evalúe en casa. Sería lo más óptimo, por lo menos para cualquier paciente, ya que existe el síndrome de la bata blanca. Quiere decir que el paciente aumenta su presión debido a que está nervioso en consulta. También existe el efecto contrario, donde el paciente se relaja más de lo necesario en consulta, pero he leído que eso se da mucho más en humanos que en animales. No lo he visto personalmente. Pero sí, si se puede en casa, mejor. Lamentablemente, nosotros como país y en general en Latinoamérica no se ve mucho que existan servicios de toma de presión a domicilio. Entonces, a veces se puede hablar con algún cliente si es que puede conseguir o comprar un medidor de presión, pero al mismo tiempo los que se pueden conseguir tienden a ser de menor costo. Hay que pensar que PetMap y Santex son aparatos que tienen un valor superior al 1,5 millones de pesos. Entonces no es como decirle a cualquier persona que si ojalá se lo pudiera comprar para tomarle presión. Y también hay que considerar que hay que educar a cada cliente y no todos los clientes son muy buenos para seguir indicaciones. Así que necesitamos tener eso en consideración. Si la presión es alta, más de lo que debería preocuparme por ella, debería primero buscar el motivo y la razón y debo hablar el contexto. Me ocurrió que, por ejemplo, hace poco me habló una amiga que tiene un hospital, que es su clínica, y hablamos más de media hora respecto a las posibilidades de por qué es hipertenso el paciente, hasta que se me ocurrió preguntarle por qué está hospitalizado, y me dice que es que porque el paciente está con una fractura. Entonces yo le dije, escucha, me hiciste perder tiempo porque, así como, ¿para qué? O sea, obviamente tener la presión alta, y por lo mismo es mucho más peligrosa la presión baja que la alta, porque la presión baja sí puede llegar a la muerte. La presión alta puede estar porque hay dolor, estrés, como ya dijimos, hay fiebre, etcétera, etcétera. En cambio, la presión baja puede ser porque hay pérdida de sangre, porque el paciente realmente está enfermo, está falleciendo, tiene algún problema importante neurológico, renal, cardíaco. Así que tengo que tomar eso en consideración, ¿ya? El contexto en el que se encuentra el paciente. Las presiones también ya lo hemos mencionado, pero claro, se considera prehipertensivo en 130, una hipertensión leve en 140, en 150 ya podemos hablar de una hipertensión normal, en 160, 180 podríamos decir que ya estamos ante una hipertensión severa y sobre 180 podríamos hablar de crisis hipertensiva, aunque en realidad la crisis hipertensiva es sobre 200, pero yo les he comentado que quienes somos un poquito más, ¿cómo se diría esto? Un poco más conservadores, igual esperamos a que sea en el fondo ya 180 para empezar algún tratamiento o algo. Como decía, obligatoriamente, si me da alta, repetirla, evaluar las posibilidades, evaluar el contexto, entender el por qué el paciente está siendo evaluado en su presión y solo ahí ligarlo a lo que ocurre. O sea, si es un gato, altamente probable que pueda sufrir de hipertiroidismo, totalmente posible de que ese gato sí sea hipertenso, porque obviamente la hipertensión sí es un cuadro que clásicamente se observa en gatitos eh, con hipertiroidismo. Tengo que considerarlo. Si puedo hacer que el paciente esté dentro de su cajita, sería mejor. Ojalá tapada, sin luz, ojalá que esté cerca, todos callados. Si puede ser en su casa, mejor. También hay que pensar que los felinos pueden disparar sus presiones mucho más que los caninos. El felino está tranquilo en la consulta, me da 133,80 y de pronto escuchó de lejos un perrito aullar y le subió a 172,115
Y eso es importante que se tenga en consideración. Entonces, como dice la diapositiva, yo mantengo el protocolo estándar de por lo menos 5 medidas promediadas. Existen excepciones, solamente existen, pero de forma coloquial o aquí entre nos, que es en el fondo, que si 3 veces me da una presión idéntica, o sea, 130 y tantos con 70 y algo, luego 130 y tanto con 80, 130 y tanto con 75, yo puedo dejarlo hasta 3 medidas porque en realidad, claro, ya no hay duda de que esa es su presión real. Pero objetivamente, ojalá que no se haga de esa manera. ¿Ya? Pero siempre mantener en cuenta que la hipertensión es prácticamente como regla general secundaria. Se dice que en veterinaria de por sí prácticamente no existe la hipertensión primaria. ¿Ya? Con respecto, ahora viéndolo así, con algunas palabras de las diapos, algo le pasa a mi computador que me hace una traducción directa al inglés, por ende, si algunas palabras se corrigen solas desde el inglés, ya nadie se incomode por eso, por favor. Pero bueno, claro, la gran mayoría de veces, si es que no decir todas, la hipertensión que voy a ver es secundaria. Puede ser por el estrés, pero puede ser por enfermedad renal, alguna enfermedad endocrina, puede ser por dolor crónico, que eso también incluye el estrés, puede ser porque el paciente es asmático, está asustado, viene con fiebre, porque hace calor afuera, porque hace frío afuera, etcétera. Siempre tomar en consideración el contexto en el que se dio la toma de presión. Es obligatorio. Entonces avanzamos con la presión. Las características clínicas que tenemos que tomar en cuenta en nuestros pacientes son bastante sencillas. Su ritmo normal, a diferencia de un perro que tiene la arritmia sinusal respiratoria como ritmo principal, su ritmo normal es el ritmo sinusal, igual que en un humano, o sea, un ritmo cronometrado. Tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. Pero, como ya les decía, los aumentos de frecuencia son muy clásicos en el felino y por ende la taquicardia sinusal también es normal. Se considera que taquicardia es después de 180 latidos por minuto. Entonces, claro, tenemos la taquicardia sinusal. Eso es clásico. No confundir jamás con taquicardia ventricular, que es más peligrosa. Pero sí, hay que considerar que nuestro paciente puede llegar a 200 latidos por minuto, por ejemplo. Las presiones en nuestros pacientes felinos fácilmente van a superar los 130 siempre. Se considera hoy en día en algunos autores de que medir presiones en pacientes jóvenes casi no tiene sentido. No es como ridículo buscar hipertensión en pacientes jóvenes. Obviamente esto nunca va a aplicar a un paciente que tenga algún problema renal congénito, que tenga algún dolor crónico, que tenga policitemia, que tenga una anemia crónica, que aumente la presión de forma compensatoria. Esto no va a aplicar a un paciente con hipertiroidismo, pero objetivamente medirla en pacientes jóvenes no tiene sentido y los jóvenes siempre van a evidenciar presiones sobre 130, pero a modo general, ver 130 y algo, 140 y algo, es muy común en nuestros pacientes, no debería ni siquiera llamar la atención, porque es tremendamente común. Y hablo de la presión sistólica. La frecuencia cardíaca tranquilamente puede ser 160, 180 en normalidad y 200 si es que estoy obligando a mi paciente a modificar su postura para que esté en alguna posición más cómoda y hacerle la ecocardiografía o el electrocardiograma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero existe una gran confusión con respecto a esto y que también me llega muy seguido como duda de colegas. Y me dicen, está bradicárdico. Y luego se autocorrigen y me dicen, bueno, no es que esté bradicárdico, lo que pasa es que tiene una frecuencia normal y no debería ser normal, debería ser elevada. Y ok, estamos de acuerdo de que el gato normalmente va a presentar frecuencias muy superiores, pero tremendamente superiores a 180 o 160 latidos por minuto. Pero no quiere decir que su frecuencia o su ritmo normal no sea entre 100 y 120. Si puede tenerlo perfectamente. Y si es un paciente muy adaptado a los seres humanos, a la consulta, que tiene buena crianza, que él genéticamente es un paciente de carácter bastante resiliente y bien aguantador, puede también fácilmente tener frecuencias normales y por ende no considerarse bradicárdico. ¿Puede llamarme la atención o está justificado que me llame la atención que tenga este ritmo? Totalmente, no hay ningún problema con eso, no lo puedo poner en discusión. Pero no quiere decir que eso sea patológico, ni debería estresarme, debería solo evaluarlo y si todos los exámenes salen bien, debería dejarlo ahí en tranquilidad y no en el fondo sobrediagnosticar a mi paciente con cosas que no tiene solo porque se dice por ahí que es normal la frecuencia elevada. ¿Ya? Las patologías cardíacas de mis pacientes felinos tienden a no producir tos. No se da igual que en perros. Es menos frecuente el síntoma de tos, que como recordarán, se da por aumento del volumen atrial y que por ende desplaza la tráquea y genera una sensación de cuerpo extraño que obliga al paciente a toser. Esto no es tan común en los pacientes felinos. Se da también bastante, pero no tan clásico como en perros, que es casi un signo y un síntoma cardinal. Y yo no siempre voy a poder evidenciar el distrés respiratorio en mi gato porque solo lo podré ver cuando ya sea extremo. Ya recordemos que el distrés respiratorio en un gatito se va a ver como un paciente en posición de esfinge, con ojitos bien achinados, con las orejas para los lados y agachada,
va a tratar con las manitos de alejar su esternón del suelo y va a intentar respirar. A diferencia del paciente canino que tiende a modificar y a buscar una respiración más abdominal, muchos pacientes felinos en primera instancia empiezan a hacer una respiración torácica súper forzada, súper notoria, donde se marquen las costillas, muy similar a como se ve un estornudo inverso severo en perros, de la misma manera. Pero, claro, nuestros pacientes para llegar a eso no siempre, o muy raras veces lo van a mostrar. Se va a ver generalmente como simple taquipnea que pueden enmascararla bastante bien, lo que va a engañar con mucha eficacia a su dueño. Y la hipofonía, cuando existen derrames pericárdicos o pleurales, por ejemplo, también es poco común. De hecho, casi siempre se escucha de todas formas. Y eso está asociado un poco al grosor que tienen los huesos y que tiene el músculo torácico, que no es tan grande, que por ende igual me permite escuchar. Y el corazón, como es adaptable, y ahora vamos a hablar de sus características, tiende a hacer harto ruido en sus latidos cuando hay problemas. Entonces, igual de todas maneras logra escucharse. ¿Existe la hipofonía? Sí. Pero es muy poco frecuente. No se va a dar con tanta facilidad como un perro que va inmediatamente a acusar de que existe un problema de esa índole. Las patologías más comunes, de la más común a la menos común, están anotadas entonces en esta diapositiva. Pero les diré que la miocardiopatía hipertrófica, la verdad es que ocupa más del 90% de las cardiopatías. En algún momento yo mencioné que uno cuando se especializa, uno piensa, bueno, voy a ver cosas interesantes, voy a dejar de ver tanto vómito, tantas tos, tantas cosas simples, alguna dermatitis, quiero ver algo especial, interesante, y al final en la especialidad uno siempre termina repitiéndose el plato mucho. Yo casi, no, no, es que casi, literalmente de lunes a sábado, hace ya casi 5 años, hace 5 años de hecho, veo todos los días sagradamente unas 2 o 3 enfermedades valvulares en perros. Por lo menos 2 o 3 pacientes que van a ir a cirugía y me toca, yo creo que día por medio, por lo menos una miocardiopatía hipertrófica. Entonces también es muy, muy común. ¿Ya? Vamos a dejar eso en claro desde ya. Su nivel de gravedad, de relevancia, es otro tema, pero por lo menos es algo que es tremendamente común. Le sigue la miocardiopatía restrictiva, también lo vamos a comentar, pero en realidad le sigue porque pertenecen prácticamente a la misma familia de patologías. Por eso es que en realidad le sigue. Después viene la estenosis aórtica, que nuevamente también puede estar asociada a la misma familia de miocardiopatías hipertróficas, lo voy a explicar después. La miocardiopatía no clasificada, misma familia, comunicación interventricular, que se considera como una de las enfermedades congénitas más comunes del gato, que les diré que no por ser la congénita más común, es una enfermedad tan común. La verdad es que la última vez que me preguntaron, no pude decir que he visto más de tres, he visto súper pocas, pero de hecho he visto más en perros que en gatos, pero sí es supuestamente la más común del gato. Y le siguen, aunque no lo crean, valvulopatías, al igual que en perros pequeños, y displasias valvulares, que la he visto solamente 2 veces en 5 años, pero sí ocurren. Pero recordar, y quiero hacer mucho énfasis con esta diapositiva, que la miocardiopatía hipertrófica es brutalmente común, y lo vamos a hablar cuando lleguemos a la misma patología, que eso igual tiene varios peros. Entonces, como siempre, hemos llegado nuevamente a fisiología cardíaca. No lo vamos a complicar tanto, pero voy a repasar algunos digamos, contextos, algunas ideas básicas. Lo primero, como ya mencioné también en la clase de caninos, si nosotros viéramos el ciclo cardíaco